Datos sobre Moisés que muchas personas desconocen. Moisés pidió a Dios que eliminara su nombre del libro de la vida. ¿Qué sucedió para que Moisés hiciera esta declaración y qué podemos aprender de ello? Esto ocurrió al mismo tiempo que la adoración del becerro de oro. La parábola del becerro de oro arroja luz sobre la naturaleza humana y las tendencias de las personas a alejarse de su compromiso con Dios. Es irónico que mientras Moisés estaba en el monte Sinai, recibiendo los 10 mandamientos de Dios, los israelitas estaban quebrantando el primer mandamiento, que establece que no tendrán otros dioses delante de mí. Por esta razón, es obvio por qué los mandamientos eran necesarios, ya que las personas tienden naturalmente a desviarse hacia el pecado, cuando no tienen el liderazgo y la moral correctos para guiarlos. La impaciencia de los israelitas con Moisés en el monte Sinaí los llevó a crear un nuevo Dios para que los guiara o adorarán. Para lograr esto, fundieron sus joyas de oro y las usaron para construir un becerro de oro. La impaciencia del pueblo los llevó a recurrir a Aarón y le dieron la responsabilidad de servir como su guardián espiritual, en lugar de Moisés. Pero antes de que Moisés pudiera regresar con las instrucciones adicionales de Dios, ya habían quebrantado la mayoría de los mandamientos morales escritos en las tablas de la ley que Moisés recibió, porque estaban creciendo impacientes mientras. Esperando que Moisés regresara, el pueblo solicitó a Aarón que les construyera un ídolo. Obedientemente, él accedió transformando sus pendientes de oro en un becerro esculpido de oro, lo cual era un comportamiento específicamente prohibido. Luego comenzaron a entregarse a la adoración del ídolo, mientras también se involucraban en comportamientos inmorales. Entonces el Señor habló a Moisés: «Ve, baja rápidamente, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que les ordené, se han hecho un becerro de metal fundido y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: Este es tu Dios Israel, que te sacó de la tierra de Egipto». El Señor continuó: «He visto a este pueblo, y son obstinados. Ahora déjame solo para que mi ira se encienda contra ellos y los destruya. Haré de ti una gran nación». Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios, diciendo: «Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, a quienes sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano y poderosa? ¿Por qué los egipcios dirán: con malas intenciones los sacó para matarlos en los montes y exterminarlos de la faz de la tierra? Apártate de tu ira ardiente y arrepiéntete de hacerle daño a tu pueblo. Recuerda a Abraham, Isaac y Israel, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo diciendo: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado la daré a tu descendencia, y la heredarán para siempre». Entonces el Señor se arrepintió del mal que había dicho que haría a su pueblo. Éxodo 32, 7, 14. En su respuesta, Moisés demuestra por qué es considerado uno de los intercesores más influyentes en la Biblia. Observa los argumentos sólidos que utiliza. El pueblo era considerado el pueblo del Señor, y Dios los había cuidado bien al rescatarlos de Egipto. Si Dios no hiciera lo que los egipcios no pudieron hacer a su pueblo, enorgullecería a los egipcios. Por lo tanto, Dios debe permanecer fiel a la promesa que hizo a los patriarcas. Moisés descendió del monte con las 2 tablas del testimonio, se encontró con Josué en el camino y llegó a donde estaban las personas, que continuaban con su festín idolátrico sensual. Moisés, con ira justa, rompió las tablas de la ley como testimonio del pecado del pueblo. Solo gracias a la intervención de Moisés, Aarón fue perdonado de la ira del Señor. Algunas personas aún seguían sin control cuando Moisés llamó a los seguidores leales. La tribu de Leví respondió y procedió a matar con la espada a aquellos que estaban fuera de control. Incluso parientes cercanos no fueron perdonados. Aquí se perdonó a los quebrantadores de la ley. La ley quebrantada llevó a la muerte de 3,000 personas.
En Pentecostés el Evangelio de la Gracia trajo salvación a 3,000 personas. La lealtad heroica de los levitas puede ser la razón por la cual fueron elegidos para ser la tribu sacerdotal. Éxodo 32, 31, 34. Entonces Moisés volvió al Señor y dijo: «Oh, este pueblo ha cometido un gran pecado. Se han hecho un dios de oro. Pero ahora, si perdonas su pecado, muy bien. Pero si no, por favor, borra mi nombre del libro que has escrito». Y el Señor dijo a Moisés: «El que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Ve ahora, guía al pueblo donde te dije. Mira, mi ángel irá delante de ti. Sin embargo, en el día de mi castigo los castigaré por su pecado». Moisés no endulzó la gravedad del pecado del pueblo ni intentó minimizar su impacto. Ellos eran responsables de glorificar a un Dios de oro. Sin embargo, ahora, si perdonas su pecado, a pesar de la enormidad del pecado del pueblo, Moisés pidió perdón apelando a la misericordia y la gracia de Dios. «Si no, ruego que me borres de tu libro que has escrito». Moisés suplicó a Dios que perdonara a Israel, debido a su propia identificación autosacrificada con el pueblo pecador. Si Dios se negaba a perdonar, Moisés pidió ser condenado como sacrificio por su pueblo pecador. Moisés sintió que Israel había pecado tan terriblemente que la sangre de una cabra o un buey no podía cubrirlo. Debería ser. Moses se ofreció como un hombre que sufrió en lugar del pueblo. Por lo tanto, ofreció ser borrado del libro de Dios si de alguna manera podía rescatar al pueblo. Dios rechazó la solicitud de Moisés, pero podemos decir que Dios estaba esperando el sacrificio de alguien mayor que Moisés, quien se entregaría a sí mismo por el pueblo, brindando una expiación completa. Se interpone entre el pueblo y la ira de Dios y dice: «Castígame». Por supuesto, no habría podido soportarlo, era demasiado, y sin embargo, el noble espíritu de Moisés brilla con claridad en este gran incidente. Por supuesto, Jesús tenía el mismo corazón sacrificial cuando murió por nuestros pecados. ¿Por qué el cuerpo de Moisés no fue encontrado? La historia del Éxodo es la historia de Moisés liderando a más de 2 millones de esclavos en la mayor escapada de la historia de uno de los países más fuertemente vigilados del mundo. Es un relato notable de valentía y milagros, algunos de los cuales son muy conocidos en la Biblia. Durante ese tiempo, los israelitas fueron liderados por un hombre llamado Moisés, quien fue testigo de más milagros que Abraham, Isaac y Jacob juntos. Dios intervino en favor de su pueblo y realizó una serie de milagros, muchos de los cuales ocurrieron uno tras otro. Algunos de estos milagros pueden parecer magia, como cuando la vara de Moisés se transformó en serpiente. Sin embargo, la mayoría de los milagros fueron manipulaciones naturales según la voluntad de Dios. Demostró su poder sobre todo lo que había creado para el bienestar de su pueblo. La historia de vida de Moisés es verdaderamente fascinante. Cuando tenía 40 años, pasó otros 40 años pastoreando ovejas en el desierto antes de regresar a vivir entre los israelitas durante otros 40 años. Está claro que Dios tenía un plan para Moisés. Su encuentro con el Señor a través del arbusto ardiente también es intrigante, no solo por el arbusto, sino por las dudas de Moisés cuando Dios le ordenó que se quitara los zapatos al estar en terreno sagrado. También le dijo a Moisés que guiaría a los israelitas fuera de Egipto. Sin embargo, Moisés intentó encontrar 5 razones por las cuales no debería hacerlo. Al principio, Moisés afirmó que era insignificante, luego admitió que era ignorante y no tenía nada importante que decir. Su tercera excusa fue que no podría convencer al pueblo de que Dios lo había encontrado y le había ordenado que los guiara. Sin embargo, Dios le aseguró que su poder estaría con Moisés y realizaría milagros a pesar de eso. Moisés argumentó que tenía un impedimento del habla que le dificultaba articular sus pensamientos, así que Dios proporcionó a su hermano Aarón para
que fuera su portavoz. Las circunstancias en torno a la muerte de Moisés siguen siendo un misterio, ya que Dios no ha revelado mucho al respecto. Sin embargo, hay 3 referencias en la Biblia que menciona la muerte y el entierro de Moisés. Estas referencias añaden al sentido de misterio que rodea la vida y muerte del gran profeta. Se sabe que Moisés tenía 120 años en el momento de su fallecimiento. Deuteronomio 34:7. A pesar de sus 120 años, Moisés no había perdido la vista ni su vigor lo había abandonado. Moisés aún estaba en su mejor momento, a pesar de su edad cuando fue llamado al hogar. Tristemente, falleció solo, con la espalda apoyada contra una roca en la cima del monte Nebo. Desde allí, miró hacia el Jordán, hacia la tierra que le había sido prometida, pero nunca la pisaría. Moisés fue impedido de entrar en la tierra prometida, debido a su desobediencia. En las aguas de Meribá Cades, llevó a los israelitas hasta el borde mismo de Canaán, y le fue dado un vistazo de la tierra, pero no se le permitió entrar. Dios le dio a Moisés un vistazo de la tierra por la que había huido de Egipto cerca del final de su vida. Moisés subió al monte Nebo desde las llanuras de Moab hasta la cima del Pisga, donde el Señor le mostró toda la tierra. Números 27, 12, 13. Luego el Señor dijo a Moisés: «Sube a este monte de Abarim y mira la tierra que he dado a los hijos de Israel. Cuando la hayas visto, tú también serás reunido con tu pueblo, como lo fue tu hermano Aarón». Deuteronomio 32, 51, 52. Explica la razón por la cual a Moisés no se le permitió entrar en la tierra prometida. Dios dijo: «Porque quebrantasteis mi pacto en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meribá de Cades, en el desierto de Sin, no santificando mi nombre entre los hijos de Israel. Por tanto verás la tierra de lejos, mas no entrarás allá en la tierra que doy a los hijos de Israel». Dios cumplió su palabra y mostró a Moisés la tierra prometida, pero no le permitió entrar. Números 20 describe el evento que ocurrió en las aguas de Meribá de Cades. Los israelitas llegaron al desierto de Zin hacia el final de su viaje de 40 años. La comunidad de israelitas se volvió contra Moisés y Aarón al no haber agua en la zona. Moisés y Aarón fueron al tabernáculo y se postraron ante Dios. Dios instruyó a Moisés a reunir al pueblo y hablarle a la roca para que saliera agua. Moisés reunió a los hombres y tomó su vara. Entonces, aparentemente enojado, Moisés les dijo: «Escuchad ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta roca?». Luego, Moisés golpeó la roca 2 veces con su vara y, de acuerdo con las promesas de Dios, salió agua de la roca. Sin embargo, Dios informó a Moisés y a Aarón que no podrían guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida porque no confiaron en Dios. La pena puede parecernos severa, pero cuando examinamos de cerca las acciones de Moisés, notamos varios errores claramente. Moisés desobedeció un mandato directo de Dios. Dios le había dicho a Moisés que hablara a la roca, pero en cambio, Moisés golpeó la roca con su vara. Anteriormente, cuando Dios hizo salir agua de una roca, le había dicho a Moisés que la golpeara con la vara. Sin embargo, en este caso, Dios le había dado a Moisés una serie diferente de instrucciones. Dios quería que Moisés mostrara su fe en él, especialmente después de haber estado tan cerca por tanto tiempo. Moisés no necesitaba usar la fuerza. Todo lo que tenía que hacer era obedecer a Dios y confiar en que Dios cumpliría su promesa. Sin embargo, Moisés, por error, se atribuyó el mérito de hacer salir el agua. Se dirigió a la gente reunida en la roca, aparentemente atribuyéndose el milagro a sí mismo y a Aarón, en lugar de atribuirlo a Dios. Moisés hizo esto públicamente. Dios no podía dejarlo pasar sin castigo y esperar que los israelitas entendieran su santidad. La roca que daba agua se usa como símbolo de Cristo en 1 Corintios 10:4. La roca fue golpeada en Éxodo 17:6, al igual que Cristo fue crucificado una vez. Cuando Moisés habló a la roca en Números 20, podría haber sido interpretado como una imagen de la oración. Jesús fue golpeado una vez,
y continúa proporcionando agua viva a aquellos que oran con fe a Él. Cuando Moisés golpeó enojado la roca, destruyó la tipología bíblica y el paralelismo con Cristo. En efecto, crucificaron a Cristo nuevamente. En Éxodo 17, el Señor ordenó a Moisés que golpeara una roca para crear una imagen de Cristo como nuestro Redentor. La Biblia declara repetidamente en Salmos e Isaías que Cristo es nuestra roca y piedra angular, quien fue golpeado y muerto por nuestro bien. También dice que Él traerá arroyos de agua viva, que simboliza la salvación. Juan 4:10. Además, el libro de Hebreos afirma que Cristo murió una vez por todas, y no se requiere más sacrificio por los pecados. Por lo tanto, el Señor tenía la intención de que Moisés golpeara la roca en el desierto, solo una vez, en la escena de Éxodo 17, representando así a Jesús sacrificándose una vez para traernos la salvación. Más tarde, el Señor instruyó a Moisés en Números 20 que solo hablara a la roca para preservar la imagen creada en Éxodo 17. Cuando Moisés decidió golpear la roca nuevamente, destruyó la imagen pintada en Éxodo 17. Si Dios no hubiera corregido el error de Moisés, nos habríamos confundido con la imagen distorsionada, concluyendo que Cristo, la roca, tenía que ser sacrificado golpeado repetidamente para nuestra salvación. Como resultado, Dios reprendió a Moisés para asegurarse de que comprendiéramos la imagen de la roca, impidiéndole entrar en la tierra prometida. Durante el proceso, el Señor creó una nueva imagen para respaldar una comprensión correcta de la salvación. Al excluir a Moisés de la tierra prometida, el Señor demuestra que no podemos. La entrada a la salvación, es decir, la tierra prometida, no se logra a través de las obras de la ley, es decir, Moisés, sino solo a través de las obras de Jesús, es decir, por medio de Josué, que es el nombre Yeshua o Jesús. La pena de Moisés por su desobediencia, orgullo y mala representación del sacrificio de Cristo fue severa. Se le prohibió entrar en la tierra prometida. Números 20, 12. Moisés fue excluido de la tierra prometida debido a su desobediencia, orgullo y mala representación del sacrificio de Cristo. Números 20, 12. A pesar de esto, nunca vemos a Moisés quejarse de su castigo. En cambio, continúa liderando al pueblo con fidelidad y honrando a Dios. Moisés, a pesar de ser castigado por su falta de obediencia, murió con fe y honor. Fue el único hombre enterrado por el Señor, un evento dramático que más tarde ocurrió en el mismo lugar según la palabra de Dios, pero discutiremos eso más adelante en el video. El período de luto de 30 días superó el período normal de luto de 7 días. A la mayoría de nosotros no nos gusta despedirnos de quienes nos importan. La separación es difícil, ya sea en una escuela o en un cementerio. Creemos que es apropiado llorar como hijos de Dios, pero no hay necesidad de desesperarse, porque sabemos que tenemos dolor aquí, y los fallecidos no tienen dolor allí. Podemos estar luchando aquí, pero los fallecidos no lo están. Sabemos que los fallecidos están en paz en la presencia de Dios en este momento. Siglos después, leemos en los evangelios que Moisés habló con Jesús en la cima de una montaña, pero nunca entró en Canaán en su vida terrenal. También fue enterrado en el monte Nebo, aunque no por su propio pueblo. En el Nuevo Testamento, los comentaristas sugieren que Moisés fue enterrado en secreto y sin un marcador de tumba para evitar que se convirtiera en un santuario. Esto es plausible, ya que los israelitas eran propensos a la idolatría. ¿Por qué Satanás luchó por el cuerpo de Moisés después de su muerte? Es interesante notar que solo se mencionan 2 ángeles en la Biblia, a saber, Miguel y Gabriel. Son los ángeles más populares en la tradición judía, siendo Miguel conocido como el guardián de Israel y el arcángel más prominente. Por otro lado, según la tradición judía, el diablo es un acusador, como se describe en las Escrituras. Además, Judas 9 habla sobre un evento que no se menciona en ningún otro lugar de la Biblia.
dice que Miguel tuvo que luchar o discutir con Satanás sobre el cuerpo de Moisés, pero lo que exactamente sucedió durante esta confrontación no se describe. Según Daniel, los ángeles y los demonios se involucraron en una batalla espiritual. En las batallas por las almas de individuos y naciones, los demonios resisten a los ángeles e intentan frustrar los planes de Dios. Judas menciona que Dios envió a Miguel para ocuparse de alguna manera del cuerpo de Moisés. Hay varias teorías sobre por qué ocurrió esta lucha por el cuerpo de Moisés. Una posibilidad es que Satanás, que es conocido por acusar al pueblo de Dios como se menciona en Apocalipsis 12:10, se opuso a la ascensión de Moisés a la vida eterna debido a su pecado en Meribá y su asesinato del egipcio. Algunos han propuesto que la referencia en Judas es la misma que el pasaje en Zacarías 3:1-2. Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y Jehová dijo a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Sea cual sea la fuente del relato, Judas parece dirigirse al enfrentamiento entre Miguel y el diablo como verdadero. La Biblia contiene muchas referencias a los ángeles y menciona varias veces que hay ángeles buenos y malos que están involucrados en actividades importantes en la tierra. Además, tenemos conocimiento de la existencia del arcángel Miguel y del diablo. A pesar de estas referencias, hay dos cosas que sabemos con certeza. Primero, que la Escritura no contiene errores. Este es uno de los principios fundamentales de la fe cristiana. Como cristianos, es nuestra responsabilidad acercarnos a la Biblia con reverencia y oración. Y cuando lo hacemos, cuando nos enfrentamos a algo que no comprendemos, debemos orar más fervientemente, estudiar más y, si es necesario, reconocer humildemente nuestras propias limitaciones frente a la perfecta palabra de Dios. En segundo lugar, Judas 9 es el ejemplo supremo de cómo los cristianos deben tratar con Satanás y los demonios. El ejemplo de Miguel negándose a pronunciar una maldición contra Satanás debería enseñar a los cristianos cómo relacionarse con las fuerzas demoníacas. Los creyentes no deben dirigirse a ellos, sino más bien buscar el poder intercesor del Señor contra ellos. ¿Por qué Jesús tuvo que encontrarse con Moisés y Elías en el monte de la Transfiguración? Algunos lugares en la tierra se sienten sobrenaturales, como si estuvieran cerca del cielo. El monte de la Transfiguración es uno de ellos. Se sintió como si la línea entre nuestro mundo y lo divino desapareciera por un breve tiempo. Es uno de los eventos más místicos del Nuevo Testamento. Imagina esto: 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, son llevados a una montaña alta por Jesús. No están seguros de lo que les espera en la cumbre, pero al alcanzarla, presencian una visión más allá de la imaginación. Jesús, el hombre que han conocido, de repente se vuelve radiante, brillando con una luminosidad como el sol. Como si esto no fuera suficientemente asombroso, 2 grandes figuras del pasado, Moisés y Elías, aparecen junto a él, conversando con él como lo harían viejos amigos. Y fue transfigurado delante de ellos, y su rostro resplandecía, como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Mateo 17:2. Pero ¿qué tal si te dijera que esta montaña guarda secretos no solo para Pedro, Santiago y Juan, sino para todos nosotros? Sumérgete conmigo en la historia de este evento sobrenatural y descubramos los mensajes más profundos que esta radiante experiencia en la cima de la montaña tiene para cada uno de nosotros hoy. Jesús no era el humilde maestro o sanador al que estaban acostumbrados. Este era Jesús resplandeciendo con una brillantez divina. Era como si el cielo mismo hubiera irrumpido y estuviera mostrando su gloria justo allí en esa montaña. Elías y Moisés eran figuras que habían vivido siglos antes, y sin embargo, allí estaban conversando con Jesús como si fueran viejos amigos.
Esto era una poderosa señal de que Jesús estaba íntimamente conectado con la gran historia y las profecías de Israel. Y tan repentinamente como todo había comenzado, terminó. La nube se levantó, Moisés y Elías se fueron, y Jesús volvió a su apariencia normal. Pero los discípulos nunca olvidarían ese día. Habían visto un destello de la verdadera gloria de Jesús, una pista de quién era realmente. El Hijo de Dios divino. Descendieron de la montaña un poco aturdidos y abrumados. Sin embargo, Jesús les dio órdenes estrictas de no contarle a nadie lo que habían visto hasta después de que él hubiera resucitado de entre los muertos. Obedecieron, pero quedaron con preguntas ardientes en sus corazones, reflexionando sobre lo que la visión realmente significaba. El mensaje implícito y la referencia de Jesús a su resurrección implican que Pedro, siempre impulsivo, interviene diciendo: «Señor, es bueno que estemos aquí. Si quieres, haré 3 refugios, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías». Mateo 17:4. Quizás Pedro, en su emoción, desea preservar este momento creando un recordatorio permanente de esta asamblea divina. Sin embargo, el clímax aún está por venir. A pesar de su papel crucial y su estrecha relación con Dios, Moisés no pudo entrar en la tierra prometida debido a su desobediencia anterior. Aunque el viaje terrenal de Moisés concluyó, su historia no termina ahí. Avancemos cientos de años y encontramos a Jesús, la encarnación del amor y la salvación de Dios, mientras que Moisés representa la ley dada por Dios. Jesús personificaba la gracia y la verdad que vinieron por él. La transfiguración conecta lo viejo y lo nuevo, la ley y la gracia, Moisés y Jesús. El monte de la transfiguración significó la continuidad del plan de salvación de Dios. En la Biblia, los montes no eran simplemente grandes colinas o lugares rocosos, eran lugares especiales donde sucedían eventos realmente importantes y que cambiaban la vida, porque los montes son altos, es como si estuvieran más cerca del cielo y de alguna manera más cerca de Dios también. Consideremos a Moisés, y el monte Sinaí, por ejemplo, fue en este monte donde Moisés se encontró con Dios y recibió los 10 mandamientos, las leyes que darían forma al tejido moral y espiritual de los israelitas durante generaciones. El monte se convirtió en el punto de encuentro entre lo divino y lo mortal. Avancemos rápidamente al Nuevo Testamento, la transfiguración de Jesús. Para los discípulos, ver a Moisés y Elías aparecer y hablar con Jesús no fue solo una muestra de la majestuosidad divina, sino un momento significativo. ¿Por qué el monte de la transfiguración? Este Mesías iba a ser el sacrificio supremo, llevándose los pecados del mundo y cerrando la brecha que separaba a la humanidad de su Creador. Cuando Jesús fue transformado en el monte, fue significativo. Mostró a Pedro, Santiago y Juan un vistazo de lo glorioso que era Jesús antes de nacer como humano y cómo sería después. Este evento también podría ser a lo que Jesús aludió anteriormente cuando mencionó que algunos de sus amigos lo verían en su forma real antes de fallecer. ¿Qué sucedió? La Biblia no da un relato detallado de la conversación entre Jesús, Moisés y Elías. Sin embargo, sabemos por el relato de Lucas, y he aquí, 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Lucas 9:30-31. Historias y profecías con la revelación del Nuevo Testamento de Jesús como el Mesías convergen en este monte, revelando a Jesús como el punto de conexión. Entre ellos, esto sugiere que discutieron la misión que Jesús debía completar en Jerusalén, que era su inminente sufrimiento, muerte y resurrección. El sufrimiento venidero de Jesús después del espectacular evento en la montaña donde Jesús fue transfigurado ante Pedro, Santiago y Juan, revelando su gloria divina y conversando con Moisés y Elías. El grupo bajó para reunirse con los otros discípulos,
El aire debe haber estado cargado de asombro, mientras los 3 discípulos elegidos intentaban comprender lo que acababan de presenciar. Al acercarse a la base de la montaña, Jesús y sus discípulos se encontraron con una gran multitud, incluidos maestros de la ley que discutían con los discípulos. El número 6. La verdad no contada sobre la madre de Moisés, Joquebed. Cómo la fe de una mujer salvó a una nación. Joquebed, la madre de Moisés, era una mujer hebrea que vivía esclava en Egipto antes del Éxodo. Era hija de un levita y se casó con Amram, otro levita. Joquebed significa Jehová glorificado, y ciertamente vivió su nombre para traer gloria a Dios. Habían pasado 400 años desde que los judíos se establecieron por primera vez en Egipto. José había salvado al país de la hambruna, pero los faraones que gobernaban Egipto en ese momento gradualmente lo olvidaron. Sabemos que Moisés nació varios años después de su matrimonio. Como recién nacido, Moisés abrió sus ojos por primera vez a un mundo cruel e implacable. Nació en una nación de poder, pero era de una familia esclava. Nació en una época en la que todos los bebés como él estaban bajo una sentencia de muerte real. Moisés no era el hijo mayor en su familia en absoluto. Al menos tenía un hermano mayor llamado Aarón y al menos una hermana mayor llamada Miriam. Éxodo 6:20 nos dice los nombres de los padres de Moisés. Leyendas judías fantásticas dicen que el nacimiento de Moisés fue sin dolor para su madre, que en su nacimiento su rostro era tan hermoso que la habitación se llenó de luz igual al sol y la luna combinados, que caminaba y hablaba cuando tenía un día de edad y que se negó a mamar, comiendo alimentos sólidos desde el nacimiento. Lo escondieron durante 3 meses en algún apartamento privado de su propia casa, a pesar de que hacerlo posiblemente ponía en peligro sus propias vidas si lo encontraban. Algunos piensan que recibieron una revelación especial de que los libertadores deberían surgir de su descendencia. Sin embargo, tenían la promesa general de la preservación de Israel, en la que actuaron con fe y, en esa fe, ocultaron a su hijo sin temor al castigo anexo al mandato del rey. Podemos superar el terror paralizante de otras personas debido a nuestra fe en Dios. Cuando nació Moisés, los israelitas estaban experimentando muchas dificultades en Egipto. Los hititas al norte eran una gran amenaza para Egipto en ese momento. Si los hebreos entre ellos se unían a los hititas, representaba una amenaza significativa para su seguridad. Mientras tanto, los hijos de Israel eran obligados a trabajar como esclavos en Egipto. Muchos de los edificios y monumentos más impresionantes del país fueron construidos debido a que no conocemos el momento preciso en que comenzó esta forma de trabajo forzado. No podemos determinar cuánto tiempo duró. Algunos estiman que la esclavitud duró de 134 a 284 años. Hay una famosa pintura mural en una antigua tumba del antiguo Egipto, en la moderna Luxor. Es la tumba del capataz de los esclavos albañiles durante el reinado de Tutmosis III. La pintura muestra a tales capataces armados con pesados látigos. Su rango está indicado por el largo bastón que sostienen en sus manos y el determinativo jeroglífico egipcio de la cabeza y el cuello de una jirafa. Se ordenó a las parteras que pusieran fin a la vida de todos los recién nacidos varones hebreos por mandato del rey. Solo se permitía que vivieran las niñas. El faraón ideó este plan en un esfuerzo por ejercer autoridad sobre la población israelita, que estaba floreciendo y creciendo en número en la tierra de Egipto. Hubo desobediencia a este comando atroz en muchos sectores. Para proteger a su hijo Moisés de la muerte, la madre de Moisés, Joquebed, lo escondió en una cesta de juncos y lo dejó flotar en el río Nilo. Probablemente, la madre de Moisés estaba llena de ansiedad ante la expectativa de su nacimiento, ahora que este edicto estaba en vigor, y estaba lista para decir: «Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron».
Sin embargo, este niño demuestra la gloria. En la casa de su padre, lo que más tememos a menudo resulta ser, en última instancia, nuestra mayor alegría. Observemos la belleza de la providencia. Justo en el momento en que la crueldad del faraón alcanzó su punto más álgido, nació el libertador, aunque no se manifestó durante muchos años después. De esta manera, Moisés fue una prefiguración de Cristo, quien en su infancia se vio obligado a huir y fue maravillosamente preservado cuando muchos inocentes fueron masacrados. Pero cuando ya no pudo ocultarlo más, lo puso en una canasta de papiro y la cubrió con brea y asfalto. Luego puso al niño en ella y la colocó entre los yuncos a la orilla del Nilo, mientras su hermana se quedaba a cierta distancia para ver qué le sucedería. Literalmente, Jochebed hizo exactamente lo que dijo el faraón. Puso a su hijo en el río. Sin embargo, lo colocó cuidadosamente en una canasta hecha de juncos. La palabra para canasta de papiro se usa solo aquí, y para el arca de Noé de la misma manera que el arca de Noé representa a Cristo. Así lo hace la de Jochebed, pero aún más. Este fue un gran ejemplo de confiar en el bienestar y el futuro del niño, solo a Dios. Cuando Jochebed soltó la embarcación construida de juncos, renunció a algo precioso, confiando en que Dios se encargaría de ello. Y Dios tenía un plan poderoso. Bajo la guía de Dios, la hija del faraón descubrió al bebé Moisés, a pesar de haber sido enseñada a rechazar a los hebreos debido a su cultura y crianza. Los llantos del infante conmovieron su corazón. La hija del faraón vayó a bañarse en el Nilo con sus doncelas caminando junto al río y vio la cesta entre los yuncos. Entonces envió a su esclava para que la trajera. Cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí el niño lloraba, y tuvo compasión de él, y dijo: «Este es uno de los niños hebreos». Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: «¿Quieres que vaya y te llame una nodriza hebrea para que críe al niño por ti?». Y la hija del faraón le dijo: «Ve». La joven fue y llamó a la madre del niño. Entonces la hija del faraón le dijo: «Llévate a este niño y críalo para mí, y yo te daré tu salario». Así que la mujer tomó al niño y lo crió. Y el niño creció, y ella lo llevó a la hija del faraón, y llegó a ser hijo de ella. Y ella lo llamó Moisés, y dijo: «Porque lo saqué del agua». Dios había planeado esto maravillosamente para la liberación tanto de Moisés como posteriormente para la liberación del pueblo de Israel también. Guió expertamente a los padres de Moisés, el curso del Nilo y los afectos de la hija del faraón para cumplir su voluntad. Utilizando tanto la iniciativa ingeniosa de la familia de Moisés como la necesidad de la hija del faraón, Dios arregló un modo para que la madre de Moisés lo criara en sus primeros años y recibiera un salario por ello. Jochebed fue recompensada por Dios por su fe tanto al confiar en él, al esconder a Moisés durante 3 meses, como al confiar en Dios, al poner a Moisés en el río. No hay duda de que fue durante estos años formativos que Moisés adquirió conocimiento del Dios de los padres y llegó a la realización de que los hebreos eran sus compatriotas. Moisés era miembro de la familia real debido al hecho de que era hijo adoptivo de la hija del faraón. Josefo, un historiador judío temprano, afirmó que Moisés era heredero al trono de Egipto, y que cuando era joven dirigió las tropas de Egipto en una guerra exitosa contra los etíopes. Sin duda, fue criado con las tradiciones académicas y el conocimiento científico de Egipto. Según Hechos 7:22, Moisés era conocedor en todo lo relativo a la sabiduría que los egipcios poseían y era poderoso tanto en su habla como en sus acciones. Entre las antiguas civilizaciones, Egipto destacaba como una de las más eruditas y avanzadas técnicamente. No es descabellado pensar que Moisés aprendió sobre diferentes partes del mundo, diferentes formas de pensar y diferentes tipos de música. Jochebed es una figura misteriosa sobre la cual solo conocemos algunos hechos básicos.
Aquí hay algunas características de Jocabed. Primero, Jocabed era una mujer fuerte de fe. Segundo, Jocabed era valiente. Tercero, Jocabed tenía un corazón discernidor. Cuarto, Jocabed era una madre piadosa. En conclusión, esperamos que este video haya sido informativo y edificante para todos ustedes. A través de la historia de Jocabed y Moisés, hemos visto ejemplos de fe, valentía y discernimiento que podemos aplicar en nuestras propias vidas. Nos anima a ver cómo Dios obra de manera soberana para cumplir sus propósitos, incluso en situaciones difíciles. Nos gustaría invitarlos a dejar sus comentarios sobre lo que han aprendido hoy y a compartir sus reflexiones y experiencias. No olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal para recibir más contenido inspirador como este. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.